Bueno, ¿cómo está? ¿Bien? ¿Tiene ganas de escuchar la palabra de Dios? Sí. Bueno, ahí está, mirá, así me gusta que me contesten. Bueno, le quiero invitar que busque, por favor, 2 Samuel. Empezó, llegó el momento. Vamos a buscar 2 Samuel. Espérenme que me voy a buscar mis apuntes. Ahora sí. ¿Lo encontró? Vamos a empezar en esta noche a tratar el segundo libro de Samuel. Te quiero contar. ¿Lo encontró, no? Habíamos terminado el miércoles pasado con el último capítulo de 1 Samuel y ahora vamos a arrancar con la segunda parte, ¿sí? Se llama 2 Samuel, o comúnmente llamado 2 Samuel. Es el capítulo 1 el que vamos a buscar y vamos a tratar este libro. Quiero hacer una breve introducción sobre esto y después les voy a contar de qué vamos a predicar. Tengo 15 minutos, creo que voy a poder expresarlo en este tiempo, lo que les quiero transmitir, porque realmente creo que hay una enseñanza grande que nos tenemos que llevar en esta noche. Te quiero contar rápidamente que el segundo libro de Samuel trata, vamos a contextualizar de qué estamos hablando. El segundo libro de Samuel trata básicamente 3 temas. El primero es David llegando al trono, es el nombramiento definitivo de David como rey, o reconocimiento de David como rey. Aunque Dios había dicho que él iba a ser rey como 20 años antes, ¿no? Y él vive toda la persecución del rey Saúl. Para esta altura Saúl mueren varios de sus hijos y David va a ser coronado rey, no sin muchos problemas. Vamos a ver que en el transcurso de algunos capítulos vamos a ver que el pueblo de Dios entra en una guerra civil, se empiezan a matar. Usted sabe lo que es una guerra civil, ¿no? Es quizás la más triste de las guerras, es cuando entre hermanos de una misma nación se matan, ¿no? Eso es una guerra civil. Ha habido muchas en la historia de la humanidad, y el segundo libro de Samuel relata varios años de guerra civil dentro de Israel, peleándose los hermanos, ¿no? Peleándose por el poder, básicamente. Después vamos a ver la caída en pecado de David. David comete un pecado bastante grave. No solamente traiciona la fidelidad de su esposa, o de sus esposas, porque tenía más de una, queriéndose casar o queriendo poseer sexualmente a una mujer que era esposa de otro hombre, sino que aparte lo manda a matar ese hombre. Exactamente, es decir, que es un periodo muy oscuro de la vida de David, y con consecuencias graves. Y después vamos a ver, por último, el último tema que trata el libro es la rebeldía de los hijos de David, uno en particular que hace un complot para tratar de sacarlo del trono, ¿no? Bueno, digamos, así que una vida bastante complicada, pero vamos a arrancar por el principio. ¿Se entiende más o menos el concepto, el contexto del libro? Vamos a arrancar por el principio. Te quiero contar una situación que sucede cuando que pasa un tiempo antes de lo que vamos a leer. David se siente, te recuerdo algunas cosas, está siendo perseguido por Saúl, lo quieren matar, enloquece, toma malas decisiones y resulta que se enrola en el ejército filisteo, se va con los enemigos de Dios y se va a vivir con los filisteos, y con tanta mala suerte que tiene un gran extravío en su vida y empieza a trabajar de mercenario para el rey filisteo y saqueaba pueblos y mataba gente y demás para este rey filisteo, hasta que en un momento los filisteos entran en guerra con los hijos de Dios y él quiere ir a pelear contra Saúl y los filisteos no lo dejan, ¿no? No lo dejan
porque piensan que desconfían, piensan que David lo va a traicionar y lo dejan, pero cuando él regresa de esa guerra, que en realidad no lo dejan participar, sino que regresa, encuentra que lo habían saqueado, le habían saqueado el pueblo y le habían robado los hijos, las esposas, todos se habían llevado cautivos a todo y habían incendiado todo, y los que habían pasado eso son los amalecitas. Él vuelve a Dios, se reencuentra con Dios, le pide, si se quiere, perdón a Dios, vuelve a consultar a Dios, confía de vuelta en Dios y Dios le dice que vaya a buscar porque les va a ganar y va a traer de vuelta a su familia. Y así sucede, y cuando sucede todo eso, que es una gran victoria de David sobre los amalecitas, él llega y resulta que termina la guerra de los filisteos contra Israel y le fue re bien a los filisteos, ¿sí? Y eso quiere decir que le fue muy mal a los de Israel. Y en esa guerra, justamente en la que no pudo participar David, Saúl muere, y no solamente Saúl muere, sino que mueren varios de los hijos de Saúl, entre ellos Jonatán. ¿Te acordás de Jonatán? Jonatán era el amigo íntimo de David, que él dice que lo quería más que un hermano. Así que vamos a leer el momento en el que David se entera de que no solamente el pueblo de Dios había sido vencido por los filisteos y había perdido sus tierras, porque vos pensá que en una guerra, cuando perdés una guerra, tenés que entregar la tierra, y era nada menos que la tierra prometida, lo que Dios le había prometido a los israelitas, ahora era territorio filisteo porque habían perdido una guerra, y en esa guerra había muerto Saúl y Jonatán. Y la prédica de hoy se llama La regla de oro. ¿Vamos a leerlo? ¿Me parece bien? Vamos a leer algunos versículos del capítulo 1. Dice así: después de la muerte de Saúl, David se detuvo 2 días en Siclac, luego de haber derrotado a los amalecitas. Al tercer día llegó a Siclac un hombre que venía del campamento de Saúl. En señal de duelo se presentó delante de David con la ropa rasgada y la cabeza cubierta de ceniza, y se postró rostro en tierra. ¿De dónde vienes?, le preguntó David. Vengo huyendo del campamento israelita, respondió. ¿Pero qué ha pasado?, exclamó David. Cuéntamelo todo. Pues resulta que nuestro ejército ha huido de la batalla y muchos han caído muertos, contestó el mensajero. Entre los caídos en combate se encuentra Saúl y su hijo Jonatán. Y como sabes, tú que Saúl y su hijo Jonatán han muerto, le preguntó David al criado que había traído la noticia. Por casualidad me encontraba yo en el monte de Gilboa, de pronto vi a Saúl apoyado en su lanza y asediado por los carros y la caballería, respondió el criado. Saúl se volvió y al verme me llamó, yo me puse a sus órdenes. Me preguntó quién era yo y le respondí que era amalecita. Entonces me pidió que me acercara y me ordenó: mátame de una vez, pues estoy agonizando y no acabo de morir. Yo me acerqué y lo maté, pues me di cuenta de que no iba a sobrevivir al desastre. Luego le quité la diadema de la cabeza, la corona, digamos, y el brazalete que llevaba en el brazo para traérselo a usted, mi señor. Al oírlo David y los que estaban con él se rasgaron las vestiduras. Eso es un acto de duelo que hacen los judíos cuando están en duelo, cuando les sucede algo grave. Los judíos se rompen la ropa en señal de duelo. 12, perdón. Voy a leer del 11 de vuelta. Al oírlo David, que estaba con él, se rasgaron las vestiduras y lloraron y ayunaron hasta el anochecer, porque Saúl y su hijo Jonatán habían caído a filo de espadas, y también por el ejército del Señor y por la nación de Israel. Entonces David le preguntó al joven que le había traído la noticia: ¿de dónde eres? Soy un extranjero amalecita, respondió. ¿Y cómo te atreviste a alzar la mano para matar al ungido del Señor?, le reclamó David. Y enseguida llamó a uno de sus hombres y le ordenó: anda, mátalo. Aquel cumplió la orden y lo mató. David, por su parte, dijo: que tu sangre caiga sobre tu cabeza, tu boca misma te condena al admitir que mataste al ungido del Señor. Hasta acá la palabra de Dios. Bueno, tremendo, ¿no? Una imagen desoladora, tremenda, pero yo quiero que, yo le puse un título porque creo que tenemos que aprender algo. La palabra de Dios, hay algo en la palabra de Dios que se llama la regla de oro. ¿Usted la conoce? ¿Sabe cuál es la regla de oro? Bueno,
Le voy a dar este dato. Busque, por favor, en Mateo capítulo 7. Vamos a poner un pie en el Nuevo Testamento y ahí vamos a buscar en el libro de Mateo, en el capítulo 7, y vamos a ver que ahí lo que se conoce como la regla de oro, capítulo 7, versículo 12. Bueno, lo vamos a escuchar a Jesús dando lo que históricamente se ha conocido como la regla de oro. En el versículo dice, así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Es decir, que podríamos resumir la Biblia, si querés, en esta regla de oro. ¿Cuál es la regla de oro? Hay que tratar a los demás, tal como queremos que nos traten a nosotros, ¿no? Y ahí, bueno, y eso explica, por ejemplo, el ama a tu enemigo. Eso explica, ámense como yo los he amado, ¿no? Eso explica cuestiones teológicas como, por ejemplo, el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿No? Entonces, explica muchas cosas esta regla de oro, ¿no? Tenemos que amar, tenemos que tratar a los demás como queremos que nos traten a nosotros. Así que eso explica, por ejemplo, también por qué la Biblia insiste tanto en que tenemos que perdonar. Vos sabés que la Biblia dice que para que Dios perdone nuestros pecados, nosotros tenemos que perdonar a nuestro hermano. De hecho, el famosísimo Padre Nuestro dice, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a nuestros deudores o los que nos ofendieron. Yo no sé si te pusiste a pensar, pero esa oración lo que está diciendo es, Dios, perdóname a mí como yo perdono a mi hermano. Eso está diciendo, ¿no? Interesante, ¿no? Así que yo debo tratar a los demás como pretendo que me traten a mí. Impresionante. Así que con esto ya casi podría cerrar la Biblia y tenemos la prédica hecha, ¿no? Porque no hay mucho más que agregar a todo esto. Pero a mí me gustaría, del relato de la historia esta de David, sacar alguna conclusión que me parece que estaría bueno que nos llevemos a casa. Siempre tenga en mente la regla de oro. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, David sembró para cosechar. La Biblia dice que hay una ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre sembrara, eso va a cosechar. Y eso no falla. Lo que vos sembrás, vas a cosechar. Si vos sembrás odio, no esperas recibir un abrazo cariñoso, ¿no? Porque lo que vas a sembrar es exactamente lo que vas a cosechar. Por eso, tan importante que aun cuando hay odio del otro lado, vos siembres amor. Porque vas a necesitar ser tratado con amor. La Biblia también dice que aquel que no trate con misericordia no pretenda ser tratado con misericordia. Entonces, hay muchas cosas que tienen que ver con la regla de oro, ¿no? Y debemos aprenderlo. David sembró para cosechar, sembró respeto para ser respetado. Y eso me parece que es una cosa que tenemos que aprender. David era una persona con convicciones. David no solamente en este momento trata con respeto a su rey con el cual estaba enojado, que era Saúl, sino que varias veces él tuvo la oportunidad de matarlo a Saúl, ¿se acuerda? Varias veces tuvo la oportunidad de matarlo y jamás David levantó la mano contra el rey, porque justamente era el que había designado el Señor. Él entendía que levantarse contra la autoridad era rebelarse no contra la autoridad humana, era rebelarse contra la autoridad divina. Porque la Biblia también explica que toda autoridad es puesta por ¿quién? ¿El jefe que no te gusta también? ¿El presidente que no te gusta también? ¿El que viene o el que va a venir o el que se queda también? No tenga duda. Toda autoridad es puesta por Dios y merece ser respetada, dice la palabra de Dios. Porque el que se enfrenta a la autoridad se enfrenta
a Dios. Bueno, tres cosas que me gustaría rescatar de David, que me parece que tienen una enseñanza para nosotros. David, primero, David tuvo autoridad moral para exigir respeto a la autoridad. ¿Sí? Está clara la escena, ¿no? Digamos, David se enoja contra este señor porque aún, casi por un acto, si querés, de misericordia con un moribundo, lo mata, así todo. Él entiende que no habría que haberlo matado. ¿Por qué? Porque era la autoridad, Saúl, ¿no? Por más que era inclusive su enemigo, era la autoridad. David tuvo autoridad moral para exigir respeto a la autoridad. ¿Por qué? Porque David muchas veces tuvo la oportunidad de matarlo a Saúl y no lo hizo. Y muchas veces frenó a sus propios hombres para que no lo mataran a Saúl, aún sabiendo de que probablemente hubiese tenido algunos beneficios, como ser nombrado rey 10 años antes, si hubiese matado a Saúl. Pero él no lo hizo, porque él sabía que este señor era puesto por Dios. Así que como él hizo eso, tiene autoridad moral para exigir que el resto haga lo mismo. ¿O no? Porque si él, pudiendo haberlo matado a Saúl, no lo mató, él puede exigir que ninguno lo mate. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Tuvo autoridad moral. ¿Por qué? Porque su vida lo respaldó. Convicciones. Convicciones, hablamos de convicciones, mis hermanos. Hoy en día, en nuestra sociedad, las convicciones son casi un artículo de lujo. Hay poca gente que tiene convicciones. Pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos las convicciones del reino. Y las tenemos que llevar adelante. Amá a tu enemigo. Proponete perdonar al que te hizo daño. Proponete funcionar como Jesús. Acordate que Jesús te vino a buscar cuando vos estabas perdido, cuando vos eras su enemigo. Y que ese mismo Jesús está en tu vida y que ahora tiene el control de tu vida y de tu mente. Usted sabe que tiene la mente de Cristo, ¿no? Dice la palabra de Dios que usted y yo tenemos la mente de Cristo. Así que tenemos que proponernos usar la mente de Cristo, los valores del reino, convicciones. La segunda cosa que hace David. David no permite que prevalezca el rencor por sobre la convicción. Él tenía muchos motivos para ponerse contento por la muerte de Saúl. Era su enemigo, lo perseguía para matarlo. Varias veces le tiró una lanza para clavarlo contra la pared. Lo persiguió durante muchísimos años. Más de una década lo persiguió. Lo quiso matar. Le hizo vivir una vida de perros porque lo alejó de su familia. Lo hizo vivir escapándose, viviendo en cuevas. Podría haber tenido mucho rencor contra Saúl. Podría haber celebrado la muerte de Saúl. Aparte, la muerte de Saúl significaba que a él lo iban a coronar. Pero sin embargo, David no permite que prevalezca el rencor por sobre la convicción. No celebra. ¿Qué hace David por Saúl y por Jonatán? Llora, se rasga las vestiduras, hace duelo y ayuno por el siervo de Dios que había muerto. Segunda cosa, el rencor no supera las convicciones. Cuando vos tenés convicciones del reino, el rencor no debe superar tus convicciones. ¿Está conmigo? Tercer cosa que hace David. David influyó positivamente en su entorno. No solamente él lloró, sino que dice la palabra de Dios que todos sus hombres lloran y hacen duelo por Saúl, por sus hijos y por la nación de Israel. Así que creo que tenemos que aprender alguna cosa importante de todo esto. Tenemos que volver a las convicciones. Tenemos que volver a las convicciones del reino. Tu palabra es vida. ¿O no? Tu palabra es vida. Tenemos que volver a las convicciones, tenemos que volver a los valores del reino. El rencor no debe superar nunca nuestras convicciones del reino. No importa cuánto suframos, no importa cuánto nos hicieron daño, no importa cuánto nos dañaron, no importa cuánto fue lo que nos hicieron sufrir, nosotros somos los hijos de Dios. Y los hijos de Dios funcionan como Dios. Nosotros somos cristianos porque tenemos la mente de Cristo.
Nosotros somos cristianos porque tenemos el Espíritu de Cristo en nuestra vida. Nosotros somos cristianos no porque venimos a la iglesia, somos cristianos porque vivimos las convicciones del reino. Y yo te quiero invitar, mi hermano, que no importa cuánto sea el costo que tengamos que pagar, vivamos las convicciones del reino. Hubo hermanos tuyos y míos en la historia que prefirieron morir antes de entregar sus convicciones del reino. La historia está llena de mártires cristianos que decidieron morir antes de dar el brazo a torcer respecto de las convicciones del reino. No seamos livianos con lo que el Señor Jesucristo nos enseñó. Lo que sembrás, vas a cosechar. La regla de oro tiene que estar siempre presente en nuestra vida. Tratá a los demás como querés ser tratado. Si queremos respeto, debemos respetar. Si queremos misericordia, debemos ser misericordiosos. Si queremos ser perdonados, debemos perdonar. Recuerde que la Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Muchas gracias por escucharme, que Dios te bendiga.